Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy empezaremos a ver este proyecto que tanto han pedido y que me estaba tardando un poco en subir para hacer algo más o menos interesante y que sirva como base en caso de querer armar algo que sea un poco más grande. En esta primera parte vamos a ver la parte mecánica y detalles de la construcción del aerogenerador. Y en otro video veremos la electrónica que puede usarse y la forma de almacenar la energía eléctrica que nos puede brindar el aerogenerador. No se vayan, que después de la intro empezamos. Bueno, empezamos fabricando las aspas. No les recomiendo usar las propias del ventilador. Son medio chicas, así que ande o no ande, caballo grande. Además, si los vecinos van a decir que sos un chiflado, igual van a decirlo si pones un molinito chico que uno bien cojonudo. Las aspas entonces las haremos largas y nos dará mejor resultado. Sí, vamos a usar del ventilador la parte central donde se sostienen las paletas del mismo. Para eso vamos a quitar los remaches como veremos más adelante. Para fabricar nuestras aspas vamos a usar caño de PVC de 10 centímetros de diámetro. Bueno, al perímetro lo vamos a dividir en tres, podemos hacerlo con un hilo. Y vamos a marcar a lo largo para que nos queden tres trozos iguales. El largo del caño es alrededor de 60 centímetros y bueno, con un hierro L hacemos las marcas a lo largo para que no nos salgan chuecas y las cortamos con la angular. Acuérdense de ponerse la gafa porque salta el polvo plástico para todos lados. Luego marcamos justo a la mitad en uno de los extremos y longitudinalmente a los 40 centímetros. Y cortamos para que nos quede la forma del aspa. Hacemos las tres iguales y luego lijamos los bordes y redondeamos las puntas. Pueden ver cómo hacer esta lijadora que están viendo en este momento en la I del costado superior derecho. Para sujetar las aspas, como les dije, vamos a usar la parte central donde están las paletas del ventilador. Para eso, con la angular le sacamos los remaches. Y bueno, una vez que tenemos la pieza, marcamos nuestras aspas para hacerle los agujeros donde iban los remaches. Hacemos lo mismo con las tres, las dejamos bien parejitas, las tres iguales y listo. Podemos pintarla y sería conveniente hacerle también un refuerzo de unos 30 centímetros de PVC en las mismas. Yo no se lo hice en este caso. Para el eje vamos a destruir otras ruedas de bici y van 3 videos que le estoy dando duro a estos ejes. Lo vamos a fijar en un taco de madera, tiene que ser madera buena, no pongan cualquier porquería acá porque debe ser madera dura y bien asentada. No se olviden que si bien va cubierto el mecanismo con chapa o con lata, va a estar a la intemperie. Yo lo hago con este trozo de pinotea. Ahí vamos a hacer 2 cortes justo donde van las aletas del eje, las aletas que sobresalen. Y luego vamos a cortar una L para fijar el motor que usaremos de generador. En este caso voy a usar un motor paso a paso. Como lo pueden ver ahora, bueno, lo fijamos con una lata. Como se ve ahora, usé para esto una de las paletas que le saqué al ventilador, que son de aluminio. Son bastante lindas estas latas, así que me vinieron al pelo.
En la parte frontal del eje van ajustadas las aspas y en la parte trasera le vamos a acondicionar un engranaje. Este engranaje lo saqué de una video reproductora que destripé la vez pasada y bueno, pueden ver en la I del costado superior derecho que está el video ese. Como generador, como les dije, voy a usar un motor de pasos que saqué de una impresora. También pueden poner un motor de una bomba desagotadora de lavarropas o algún otro motor de corriente continua. Yo tengo estos dos que funcionarían excelente, incluso sin ponerle ningún tipo de eje, directamente poniendo el motor tirado por las paletas. Pero no quise hacerlo así porque estos motores ustedes no los van a conseguir. Es más fácil conseguir un motor paso a paso que en cualquier impresora vieja lo podemos encontrar. Este motor está mecánicamente solidario con el eje de la bicicleta, que bueno, con un movimiento suave que haga girar las paletas va a girar varias vueltas, ya que la relación entre los dos engranajes es bastante grande. Una vuelta de las aspas hace que gire 5,5 veces el motor paso a paso. Bien, fijamos todo y pasamos al sistema giratorio para que se oriente con el viento. Para esto volveremos a partes del ventilador. Usaremos el eje y esta parte donde está la caja que regula la velocidad. Y allí alojaremos la electrónica del sistema. Bueno, el eje se desenrosca del motor, lo sacamos y vamos a soldar una planchuela a la que le hicimos unas perforaciones que nos permitirán sujetar al conjunto al cuerpo del generador, que es el taco de madera, con 4 tornillos. Que soy burro con la eléctrica. No creo que haya otro que suelde tan feo. Bueno, este tipo de generador tiene el problema de enrollar los cables cuando se gira para orientarse. Así que tendremos que hacer un tope para que gire hasta cierto punto y así no arrollará los cables. Hay otro tipo de generador que es mucho mejor, que es de eje vertical y es el Savonius. Bueno, por último vamos a hacer una vela que no es más que una lata. Acá fue otra de las paletas originales del ventilador que está sujeta al taco de madera que hace de cuerpo del generador por medio de una madera como ven ahora mismo. Bien, ya tenemos nuestro generador casi listo. Me queda hacerle la cobertura y pintarlo un poco. Y también nos queda todo el sistema eléctrico que lo explicaré en el próximo video. Espero que les haya gustado esta primera parte, le den el me gusta y compartan, que beneficia mucho al canal. Y si no estás suscrito te invito a que lo hagas, es gratis. Cuando lo hagas, acordate picar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. No te vas a arrepentir. Bueno, vamos con la trivia de esta semana. Creí por un momento que no lo iban a sacar, pero visto está que acá hay gente que sabe. Juan Torrejón y Renmi 1982 dieron en el clavo. Y primero que todo, Francisco Toro fue el que olfateó algo, pero se jugó por otra cosa. Bueno, en realidad es un viejo micrófono a carbón. Excelente, felicitaciones a los tres. El primer comentario fue de Moisés B. Corta C
Y bueno, les mando un muy afectuoso saludos y gracias a todos por participar. Acá va el juego de hoy. También es una foto de algo y bueno, hay que decir qué es y para qué sirve. Muchísima suerte a todos y gracias mil por estar siempre ahí. Hasta la semana que viene, Dios mediante.